La oratoria era increíble. Todos tenían una preparación formidable. Jimmy estaba junto a mí, de pronto se paró y dio un discurso que me impresionó. Entonces decidí pertenecer al frente, por principios ideológicos de luchar contra la pobreza, desocupación, hambre, y explotación. Desde entonces ya era miembro y por otro lado tenía dos responsabilidades, uno mis estudios y el segundo capacitarme a través de libros. Muchas veces nos visitaron dirigentes políticos, con formación intelectual bastante amplia para capacitarnos con temas actuales. Después de varios días llegaron las elecciones, en una de las listas figuraba mi nombre como secretario vocal. Todos mis compañeros se quedaron sorprendidos por mi participación en las elecciones facultativas, hasta que pasó las elecciones y fue el triunfo de nuestro frente universitario. Esa noche todos festejamos en el centro de estudiantes. A partir de entonces fui bastante conocido por los estudiantes y docentes. Ese fue mi segundo paso en las actividades de dirigente. De ninguna manera con esa participación dejé mis deberes del estudio. Así pasaron los meses hasta que llegó la conclusión del primer año que ya tenía vencido. Fue una gran alegría también para mi familia. En las vacaciones regresamos a nuestros hogares los estudiantes del interior. Un día antes de despedirnos con Jimmy quedamos en vernos el siguiente año entrante. Al comentar que nos tocaba el segundo curso, Jimmy me dijo: Teodoro, no te descuides de leer los libros de política y estar al día escuchando el informativo, para estar bien preparado el próximo año. Fue un amigo verdadero, que siempre se preocupa por mi superación y por eso le contesté: no te preocupes, Jimmy, estaré leyendo todos los días. Estoy muy interesado en aprender más y más de la política, para no dejarme engañar con los pobres payasos tristes politiqueros sucios, corruptos, traidores a nuestro pueblo boliviano. Una vez me despedí de Jimmy, fui a mi cuarto a prepararme para reunirme con mi familia. Viajé esa misma tarde. Muy cansado llegué después de varias horas. Al bajar de la movilidad me encontré con varios amigos y comentamos sobre nuestros estudios. Hola Teodoro, ¿qué tal el viaje? A pesar del cansancio que tenía, pienso que para los buenos amigos no debe existir en ese momento ninguna clase de excusas de cansancio si les saludé. ¿Qué tal Severo? Hola Mateo, hola Joselito, ¿cómo están? Unos contentos porque aprobaron y algunos con la moral bastante baja por haber perdido el curso, pero me llamó más la atención de aquellos compañeros de la promoción que pertenecían al grupo de los hijos de empleados. En su mayoría habían perdido el curso y otros abandonaron el estudio diciendo que buscarían otra carrera. Por mi parte me sentí bastante alegre de los amigos que tenía, porque no defraudaron a sus padres. Fue una sorpresa mi llegada para toda mi familia. Aún no me esperaban, me recibieron con abrazos y les comenté: aprobé el curso, papá. En los rostros de mis padres se iluminaba la felicidad por la noticia recibida y me contestaron: ¡qué alegría, hijo! En el tiempo de mis vacaciones de estudio, aproveché para ayudarle a mi padre en su trabajo durante el día y la noche. Allí conversábamos y me decía que se sentía muy orgulloso porque me fue bastante bien en la universidad. Así trabajábamos a pesar de que la lluvia estaba bastante fuerte. Si bajó la tormenta dentro del río, aunque el agua arrastraba bastante piedra, pero aún así teníamos que meternos hasta las rodillas para poder lavar el mineral. Las horas se hacían largas, no podían pasar ligeramente. Todos los días llegábamos a la medianoche bastante mojados y congelados. Mi madre nos esperaba con café. Ese modo de vivir me hacía sentir mal. Cómo se sacrificaba mi padre en esos trabajos tan fuertes y ganaba así el pan de cada día. Me gustaba observar a mis hermanitos dormidos como angelitos. Ellos no se daban cuenta de la vida amarga de nuestro hogar. Lo único que me quedaba para poder salir de esa miseria era seguir estudiando con todas mis fuerzas. Pasaron los días, solo faltaba una semana para la Navidad. Otra llegada de tristeza para mi familia, porque la Navidad es para quienes tienen dinero y no para los pobres. Durante esa semana, la gente que tenía dinero se alistaba para pasar bien, realizando sus compras. El 24 por la noche pasaban una feliz Navidad, lleno de alegría con regalos, abrazos y besos. Mientras tanto nosotros observábamos por la ventana cómo caía la nieve muy espesa, los copos grandes y las luces que se apagaban y prendían en los árboles y las ventanas, mientras que generalmente las familias de recursos bajos escuchábamos música por la radio. Mi madre preparaba un té con buñuelos para servirnos toda mi familia y darnos un abrazo. Así pasaba otro año más. Al día siguiente por la mañana el trabajo como de costumbre, a cambio el pago miserable, y esto significa limitarnos de muchas necesidades.
Llegó el día de regresar para proseguir con mis estudios. Tenía que preparar mi viaje, empaqué mis cosas hasta mediodía. Después del almuerzo me despedí de mis padres y hermanos en medio de la tristeza, luego me dirigí rumbo a La Paz muy preocupado nuevamente por dejar a toda mi familia. Todo el camino fui muy pensativo recordando los momentos de felicidad y tristeza, así por la noche llegué a mi destino muy agotado y directamente con la intención de descansar, pero tocaron la puerta, fui a ver y era el amigo de mi padre, don Timo junto a su esposa doña Felipa. Me preguntó: joven Teodoro, ¿a qué hora llegaste? Ambas personas muy humildes pero con un corazón grande, ellos merecían todo y les respondí: ¿cómo está doña Felipa? Que tenga un próspero año nuevo. Oh. Don Timo, le deseo un mejor año, hace una media hora llegué. Tuvimos una conversación donde les hice conocer cómo pasé mis vacaciones. Al momento de retirarse me recomendaron: joven Teodoro se va a recoger temprano, la zona es muy peligrosa. Una recomendación muy saludable, y les contesté: estaré más temprano, doña Felipa, gracias. Después se fueron a descansar. Don Timo trabajaba desde las primeras horas de la mañana. Esa noche no pude dormir pensando en todo lo que había pasado. Encendí el mechero y me puse a ver la fotografía de toda mi familia recordando lo que jugábamos con mis hermanos, hasta que al amanecer quedé dormido. Cuando desperté, mi cama estaba desordenada, se veía los cartones y los 3 cueros de oveja en el suelo. Inmediatamente me fijé sobre mi escritorio hecho de 2 cajones de madera, el mechero que olvidé apagar por la noche, felizmente no ocasionó daños, que alivio. Pensé enseguida, desayuné y bajé a la universidad. Las inscripciones para los nuevos y antiguos ya había fenecido, tuve que sacar una orden de la decanatura para mi inscripción. Una vez inscrito me sentí bastante seguro, pero pensando que el próximo año sería el primero en inscribirme, más tarde me encontré con varios compañeros y posteriormente con el amigo que apreciaba y le pregunté: hola, Jimmy, ¿cómo pasaste las vacaciones en Pulacayo? Nos abrazamos y me contestó: regular Teodoro. Siempre ayudando a mis padres. Conversamos sobre nuestra preparación política para poder participar en las elecciones de la Federación Universitaria local, ya no como vocales, sino participar en una secretaria más activa. Estaba dispuesto a sacrificar mi tiempo mientras las clases aún no eran normales. Así pasaron 2 días, me hice un horario en forma temporal, por las mañanas me preparaba políticamente, por las tardes y noches estudiaba mis lecciones de la facultad. Ya tenía formación política, podía discutir dentro la universidad. Cada día que aprendía crecía mi deseo de aprender más y más. Por otro lado, mis estudios fueron mejorando, tenía más conocimiento, muchos de mis compañeros me consultaban sobre temas relacionados a nuestra carrera y les brindaba mi ayuda porque tenía una vocación grande. Por eso, con todas las fuerzas de mi corazón, le agradezco a mi Padre Celestial por darme ese don. Les explicaba a mis compañeros en forma individual y grupal. Una vez normalizada las clases estudié sin descuidarme, sabía que a mi familia le costaba un sacrificio muy grande y por lo tanto no podía defraudarles. Además confiaban en mi persona, como el año anterior, pero cada día que pasaba, los trabajos se hacían más y más y por lo tanto prolongaba mis estudios durante las noches. Pasaron 3 meses desde que comenzó las clases y los comentarios políticos decían que podía haber golpe de estado, había problemas en el país. Con este motivo, una noche nos reunimos todos los frentes políticos universitarios para poder analizar la situación que estábamos atravesando y los comentarios confirmaron sobre el golpe militar. Más que nunca, tuvimos que unirnos sin distinción de siglas políticas. Por otra parte, nos recomendaban que debíamos tener bastante cuidado porque los del Ministerio del Interior estaban observando nuestros movimientos. Estuvimos en contacto permanente todos los días, la comunidad universitaria se encontraba en constante asambleas. Día que pasaba las cosas se hacían más difíciles, se aproximan más los rumores del golpe. Un día al amanecer, se escucharon disparos de armas de fuego, hubo un gran movimiento del ejército. En ese instante recordé algunas recomendaciones y pensé en el golpe de estado. Me levanté, quemé toda documentación relacionada a la política y esperé que aclare el día. Las radios del interior empezaron a comentar del golpe de estado, hicieron un llamado a la nación para hacer resistencia. A las 7 a.m., bajé corriendo a la universidad, pero cuando llegué ya estaba rodeada por los uniformados, no se podía hacer nada. Me encontré con
con Jimmy 5 cuadras más arriba y me llevó a un domicilio donde estaban varios dirigentes en una reunión, hacían un análisis sucinto por la premura del tiempo y la situación, también llegaron varios compañeros trabajadores que estaban dispuestos a luchar contra el gobierno golpista. Nuestro primer trabajo fue concienciar al pueblo a través de la distribución de volantes. El primer informe que recibimos fue que varios compañeros dirigentes fueron apresados, otros perseguidos, además ya habían varios muertos. La situación se hizo más difícil, el temor de todos nosotros era ser apresados en cualquier momento, pero lo más importante. Teníamos bien definidos nuestros principios ideológicos para seguir junto a nuestro pueblo. Pasaron los días, varios compañeros universitarios fueron apresados, la búsqueda fue más intensa por el Ministerio del Interior, estábamos indicados como agitadores y teníamos que pagar el precio alto. Algunos de nuestros compañeros habían sido torturados y luego asesinados cobardemente a sangre fría por los malos elementos. Las noticias llegaban a cada instante, pero nuestra decisión era seguir en la resistencia. Los centros mineros también estaban en resistencia contra el gobierno golpista. Posteriormente dictaron el estado de sitio, estaba completamente prohibido la circulación de personas no autorizadas, por las noches solo se escuchaban los disparos de armas de fuego. Mientras tanto nuestro trabajo era pintar las paredes en contra del gobierno golpista, corrimos muchos riesgos, pero era la oportunidad de mostrar al pueblo que estábamos junto a nuestros hermanos oprimidos. Por las noches era difícil dormir, teníamos el presentimiento de que podían allanar nuestros domicilios clandestinos, las noticias indicaban de que el movimiento sindical estaba totalmente descabezado, la mayor parte de los dirigentes se encontraban en las cárceles. Todas las noticias eran a favor del gobierno golpista, no podíamos creer, la resistencia seguía en las calles a pesar de que fue un número muy reducido. Por primera vez en mi vida vi morir a varios de mis compañeros en las calles y una tarde recibimos noticias de nuestros informantes, dijeron que ya no podíamos hacer nada, realizaban un rastreo en la zona y rápidamente tuvimos que abandonar el domicilio. La única posibilidad que teníamos era replegarnos a los centros mineros, la ciudad en su totalidad estaba bajo el control de los uniformados. Nos abrazamos con la esperanza de volvernos a encontrar, salimos de dos en dos, escogí a Jimmy, caminamos con bastante cuidado calle por calle hasta llegar a mi cuarto. Después de 2 semanas muy tensas, fui a recoger la encomienda que mi madre me mandó, caminé cuidadosamente en la calle con los sentidos concentrados, hasta que llegué a la casa de uno de mis paisanos del centro minero, me entregó la encomienda y una carta, conversé muy apresurado, posteriormente me despedí y regresé nuevamente con mucho cuidado. Mientras tanto Jimmy se quedó en mi cuarto preparando el almuerzo, de pronto, al subir 3 cuadras antes de llegar a mi cuarto, le vi a don Timo, me estaba esperando muy preocupado, se acercó apresuradamente y me comentó: joven Teodoro, a su amigo Jimmy se lo llevaron con rumbo desconocido los del Ministerio del Interior en una ambulancia. Me dijo que habían allanado mi cuarto, las cosas estaban deshechas y que se llevaron mi máquina de escribir y camas. Me quedé callado y triste sin saber qué hacer, me invadió una preocupación bastante grande, sí, por Jimmy mi mejor amigo. Mientras tanto don Timo me reiteró: joven Teodoro, tienes que regresar pronto al centro minero. Bueno amigos, vean el siguiente capítulo de Amargos años de un estudiante, de Jaime Aduana Quintana. Yo soy David Mamaní, y esto es Robin 450.